Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, es un gusto saludarlos en esta oportunidad, en esta mañana de domingo. Dios nos da la oportunidad de continuar congregándonos para seguir alabando su nombre y para continuar siendo edificados en el consejo de su palabra a través de la enseñanza, de la predicación. Estamos muy agradecidos con el Señor por la reintegración de hermanos servidores que habían estado en resguardo por causa de la enfermedad de COVID-19, pero que se han venido recuperando muy bien y bueno, ya están en condiciones de servir también, y por eso es que ya el grupo de servicios se reintegró un poquito más. Tenemos algunos hermanos servidores que continúan enfermos, otros que apenas están ingresando a la enfermedad y otros que ya están en el proceso final de recuperación. Otros hermanos igualmente de la congregación que se han visto afectados por la pandemia, y bueno, tenemos que estar orando los unos por los otros, particularmente por esto, ¿verdad? La recuperación de nuestros hermanos y también ser pues agradecidos con Dios, porque quienes no nos hemos enfermado, pues evidentemente el Señor ha extendido esta forma de sostenimiento. A uno los ha sostenido en la enfermedad, a otro nos ha sostenido sin la enfermedad, pero el Señor es nuestro sostén siempre, ¿verdad? Es nuestro pronto auxilio en la necesidad. Y es importante que recordemos, hermanos, la situación que estamos viviendo, el tiempo en el cual nos encontramos como sociedad, pero también como iglesia cristiana. La Biblia dice que un hijo de Dios maduro tiene que discernir los tiempos y tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo, y estos tiempos son tiempos de cuidado, de precaución, de usar de forma muy puntual y muy correctamente nuestras medidas sanitarias, de ser excesivamente responsables. Si tú comienzas a sentir síntomas, es momento de que te resguardes. Esa es la medida sanitaria establecida por la OMS, y nosotros nos sujetamos a las autoridades sanitarias, a las autoridades civiles, a los gobiernos. Si tú sabes que tienes sintomatología, no es momento de salir de tu casa, no es momento de venir a la iglesia, es momento de resguardarte. Tendrías que ir a una consulta médica, tendrás que hacerte una prueba de COVID, y si esta sale positiva, pues obviamente con más razón resguardarte el tiempo necesario. Si tú sabes que estás contagiado, tu obligación, nuestra obligación sería el informarlo rápidamente, puntualmente, con las personas con las que hemos estado en contacto a lo largo de los últimos días, para que ellos tengan la oportunidad, tienen el derecho de saberlo y el derecho de resguardarse, de cuidarse y en su momento de consultar su estado de salud. Es una irresponsabilidad, es una inmoralidad saber que tenemos los síntomas, que tuvimos contacto con alguien y no decirlo, callárnoslo. Es un acto inmoral, es un acto de ausencia de espiritualidad, es una irresponsabilidad. Y los hijos de Dios pues nos distinguimos por ser morales, por ser responsables, por ser cuidadosos. Entonces, hermanos, tenemos nuestro cuidado, pero tenemos también el cuidado de los demás, porque si algo nos distingue como hijos de Dios, que se acuerdan, lo hemos estado estudiando, el amor, ¿verdad? Por el amor entrañable que nos vincula en Jesucristo, entonces tenemos que cuidarnos nosotros, cuidar a nuestras familias y cuidar a nuestros hermanos en la fe. Si tú sabes que estuviste en contacto en los últimos días con una persona contagiada, tienes que resguardarte y tienes que consultar en un examen médico si estás en condiciones correctas. Es la única forma en la que podemos contribuir al freno de la pandemia. El freno de la pandemia tiene, hermanos, una responsabilidad compartida. Los gobiernos tienen una gran responsabilidad, pero el gobernador del estado, el presidente de la república, el presidente municipal, el jefe de la dirección sanitaria de tu localidad no va a hacer por ti lo que a ti te corresponde, no va a hacer por nosotros lo que a nosotros nos corresponde hacer. Y solemos ir en la corriente del mundo de levantar el dedo acusador en contra de las autoridades. Es que mira la condición en la que estamos, es que el gobierno no hizo lo correcto, es que se equivocaron en la toma de decisiones. Y las nuestras, las elementales, las personales, no las tomamos correctamente, que es cuidarnos, ser responsables, usar las medidas sanitarias. ¿Cuáles son las medidas sanitarias en este momento básicas, hermanos? El uso del cubrebocas, el lavado de manos frecuente,
y la distancia social, el distanciamiento social, la distancia sana y el aislamiento cuando tienes síntomas. Notificar a los demás si estuviste en contacto con ellos, si los tuviste. Eso es lo que tenemos que hacer, es lo que nos toca, nada más. Por lo demás, pues gracias a Dios que estamos aquí, nosotros que estamos bien, nos sentimos bien, pues no hemos tenido problemas, pero tenemos que continuar cuidándonos. Como hijos de Dios, maduros, discernir los tiempos que estamos viviendo para vivir bien. Y dice la Biblia que el pueblo que no tiene profecía, ¿qué le pasa? Se desenfrena. Y no se refiere a la profecía predictiva, se refiere a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios no está gobernando nuestra vida, pues hay muchos desenfrenos. Y por eso el mundo está desenfrenado, pero nosotros como hijos de Dios, no. Amén. Gracias a Dios. Bueno, pues ya volteaste a darle una sonrisa con tus ojos al hermano que tienes ahí a tus costados. Gracias, nada, sí, no se me aloquen, nada más con los ojos una sonrisa ahí, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Bueno, pues vamos a continuar en esta mañana. Damos la bienvenida también a los hermanos que nos siguen por las redes, por Facebook, hermanos de Apatzingán y hermanos de cualquier otra parte. Gracias a Dios que estamos reunidos físicamente y a la distancia. Hemos comentado que por causa de nuestra redención en Cristo fuimos llamados a un estilo de vida superior. Ha sido la temática que hemos iniciado desde hace un par de semanas. Estamos hablando precisamente de cómo es que un hijo de Dios ha sido llamado a eso, a poder manifestar a través de su calidad de vida espiritual una forma diferente de percibir la vida, de manifestarse, de conducirse, de tomar decisiones y algo muy importante, de encarar los problemas y de resolverlos. Todos tenemos problemas, pero los problemas para los hijos de Dios no son un medio para transitar hacia la frustración. Los problemas para nosotros no tendrían que ser lápidas que abaten nuestro caminar en la vida, que frustran nuestro destino o que nos llevan a la amargura o a la desesperanza. No, los problemas los vamos a tener siempre y los vamos a tener todos. ¿Se acuerdan de lo que dijo Job? ¿Para qué nacimos? Nacimos para tener problemas y esa es una verdad innegable. Entonces el tema no es si tenemos o no problemas, el tema es cómo los encaramos y cómo cobramos victoria sobre estos cuando llegan a nuestra vida. Y hay todo tipo de problemas, hermanos, lo hemos venido comentando. Hay problemas financieros, hay problemas económicos, hay problemas en la salud, hay problemas en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en el ambiente social, con los gobiernos. Hay gente que tiene problemas con el pago de sus impuestos. Enfrentamos una diversidad, una gama abierta, muy variada de problemas. Y esos problemas, hermanos, son completamente habituales. Sería una forma muy limitada de pensar, muy sesgada de pensar, creer que en algún momento los problemas van a dejar de existir o los problemas van a dejar de aquejarnos. Tenemos garantizados los problemas. Nacimos para tener problemas, dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, consiste la forma de vida a la cual fuimos llamados a vivirlos de manera tal, encararlos y resolverlos de forma tal que no terminemos aborreciendo a nuestra propia familia, que no terminemos aborreciendo a nuestro cónyuge, que no terminemos continuamente frustrados con nuestros hijos, que no terminemos odiando nuestro trabajo, nuestro ingreso, las condiciones generales de nuestra existencia, porque si esto es así, nos vamos a terminar dando cuenta de que lo miserable no son las condiciones en las que vivimos. La miseria se encuentra en nosotros y la atribuimos y permitimos que defina cada circunstancia y cada situación de nuestra vida. Hay personas que no saben vivir la vida. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprenderlo en Jesucristo. Ahora, saber vivir la vida, lo hemos comentado, no significa entonces, conclusión número uno y la más importante, no tener problemas. Evidentemente eso no es, sino que los problemas no determinen nuestra vida. Que los problemas los veamos como lo que son, de parte de Dios, una escena de gracia para aprender cada vez, gradual y crecientemente, a depender más de su suficiencia y cada vez menos de nuestra autosuficiencia, e ir distanciándonos de nuestra autonomía
y depender cada vez más del Señor. Si los vemos así, entonces los problemas serán una oportunidad de gracia, porque representarán un escalón de crecimiento y de fortaleza espiritual. Si no los encaramos así, los problemas nos van a abatir, nos van a frustrar, nos van a amargar, nos van a debilitar y menguaremos espiritualmente. Es lo que hemos estado estudiando. En Filipenses 4, vamos ahí por favor, versos del 1 al 8, nuestro segmento escritural de fundamento para esta escritura, encontramos esto, las claves a través de lo que el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo para poder desarrollar la capacidad de enfrentar los problemas, para poder desarrollar la capacidad de resolver, enfrentar, encarar y salir victoriosos de los problemas. Vamos a dar lectura a estos 8 versículos, por favor. Filipenses 4, del 1 al 8. Dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes así, firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Señor, en esta mañana, con humildad venimos ante ti, reconociendo nuestra total dependencia de tu gracia, de tu amor, de tu piedad, de tu misericordia. Tú eres un Dios soberano, perfecto, eterno. Tu inteligencia, Señor, es insondable, tu sabiduría inalcanzable, pero tienes a bien revelarnos porciones gradualmente crecientes de esta, para que en tu sabiduría y en tu inteligencia encontremos las formas correctas para poder vivir con integridad, reflejándote a ti y solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos y háblanos. Amén. Bueno. La primera clave para enfrentar los problemas y salir victoriosos de ellos, ¿recuerdan cuál es? La encontramos en el versículo 1, es tener ¿qué? Una posición correcta. ¿Cuál es nuestra posición? Tiene que ser una posición de ¿qué? De firmeza, algo que no se desplaza fácilmente de su lugar, sino que está debidamente afianzado y arraigado. ¿En quién tenemos que estar firmemente afianzados y arraigados? Nosotros como hijos de Dios, en Jesucristo. Esa es una posición adecuada para un hijo de Dios. Fuera de Jesucristo, un hijo de Dios siempre estará divagando en terrenos que son movedizos, tierras que son muy difíciles de sostener la vida y por lo tanto continuamente cayendo, derribándose o ahogándose en sus circunstancias. Una posición adecuada. En segundo lugar, ya lo vimos también, la segunda clave es tener ¿qué cosa? Un amor adecuado. 2 veces. En el versículo 1, el apóstol Pablo menciona la palabra amados. Quiere decir que esta es la percepción que Dios tiene de nosotros y nos es manifiesta a través del apóstol Pablo. Recuerdan que esta palabra amados proviene del griego agapetos, que nos refiere el tipo de amor que el Padre, el Dios del universo, tiene hacia su Hijo Jesucristo. En Cristo, en la redención, el Señor nos transfiere la posibilidad, la capacidad de desarrollar esa misma clase de amor. Un amor que literalmente lo puede todo. Un amor que está dispuesto a vincular, a revincular, a reconciliar cualquier circunstancia
que ponga en riesgo la estabilidad de la vida eclesiástica, la estabilidad del cuerpo de Cristo. Y se nos menciona en el versículo 3, recuerdan, el caso de dos hermanas, Evodia y Síntique, que se encontraban distanciadas. Ellas habían sido colaboradoras del apóstol Pablo en la predicación del Evangelio, juntamente con Clemente y otros hermanos, que igualmente se menciona, sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Por lo tanto, no podemos dudar que esas hermanas fueran cristianas, eran cristianas genuinas, pero se encontraban disociadas y distanciadas. No eran de un mismo sentir. Entonces el exhorto de Pablo a este amigo suyo, al cual le menciona como compañero fiel, es: haz todo lo que puedas para reconciliar a estas hermanas. Comentábamos que lamentablemente es posible estar orientados y enfocados en la misma tarea redentiva y evangelística y aún así tener distancias y conflictos con los hermanos en la fe. Y esto es triste. No podemos permitirlo, porque la única forma de encarar correctamente la vida y sus problemas es con un amor adecuado, un amor dispuesto a reconciliarlo todo en el fundamento del perdón, en el fundamento de la Biblia, el amor adecuado. Veíamos en cuarto lugar, me estoy saltando una, ¿verdad? En tercer lugar, lo que nos capacita para encarar correctamente los problemas de la vida es el gozo adecuado, el gozo adecuado. Dice el versículo 4, regocijaos en el Señor cuántas veces, siempre, nuevamente les digo, regocijaos. Entonces el gozo tendría que ser una condición de vida para los hijos de Dios. El gozo no es un sentimiento, hermano, que vaya y venga, no es una circunstancia fluctuante, porque no es algo que se defina por las condiciones del medio ambiente en el cual vivimos, no es algo que tenga que ver con los sentimientos, es algo que tiene que ver con un espíritu nacido de nuevo, es una condición de vida, no es un sentimiento, es una condición espiritual de vida. Por lo tanto, el exhorto es a que nos regocijemos siempre. Y ya estudiamos a profundidad esto la semana pasada y comentábamos que podemos estar tristes, pero aún en medio de la tristeza tener gozo, ¿cierto o no? Porque el gozo no proviene de las circunstancias. ¿De dónde proviene el gozo? Proviene del Señor. ¿Y cuál es una de las características atribuibles a nuestro Señor Jesucristo? Que Él es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. Que en Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor es eterno, es preexistente. Él conoce el final desde el principio. Cuando termine la historia, Él va a permanecer en el mismo lugar. El Señor no cambia, no tiene cambio de parecer. Por lo tanto, nuestro gozo proviene de alguien que es absolutamente inmutable. Y comentábamos que entonces eso garantiza en Cristo y solo en Cristo el gozo a pesar de las dificultades, los problemas, las circunstancias adversas. Aún en medio de las tragedias de la vida, el cristiano tiene su fuente de gozo en el Señor. Y si el Señor es inmutable, hablábamos entonces de dos características que tiene el gozo. El gozo es permanente, no es intermitente, porque Dios es el mismo. Y el gozo es incondicional. Es independiente a las condiciones porque proviene del inmutable que es nuestro Dios. ¿Recuerdan esto? Es el repaso. Ahora, en cuarto lugar, el cuarto factor para poder encarar de forma correcta los problemas, hermanos, es tener una gentileza adecuada. En primer lugar, posición adecuada. Segundo lugar, amor adecuado. Tercer lugar, gozo adecuado. Cuarto lugar, una gentileza adecuada. Y lo encontramos en el versículo 5. Fíjate cómo dice Filipenses 4:5. Vuestra gentileza, subraya la palabra por favor, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Punto. Y fíjate la expresión consecuente y la vamos a estudiar. El Señor está cerca. Vuestra gentileza, dice la Biblia, sea conocida por todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que un signo distinguible, representativo de nuestro carácter como cristianos, ¿cuál debe de ser? La gentileza. A ver, digan conmigo, gentileza. Gentileza. Algo que debería darnos a conocer en nuestro medio ambiente familiar, social, laboral, congregacional, es este factor, la
gentileza. Es lo que dice el verso: vuestra gentileza sea conocida por todos. Es decir, toda la gente con la cual confluimos, tenemos cierto tipo de contacto, cierta vinculación. Cualquier persona que conozca de nuestra existencia debe de conocernos y reconocernos por una conducta gentil, por nuestra gentileza. La palabra gentileza proviene de un griego que significa bondadoso, amable, considerado, apacible. Esa es la forma en la cual podríamos nosotros describir a una persona gentil. Es una persona bondadosa, amable, considerada y apacible. Lo contrario a ser gentil, entonces, es ser una persona tosca, grosera, descortés o seca en su forma de conducta social, en su interacción social. Gentileza, entonces, tenemos por un lado la bondad, la amabilidad, la consideración y una conducta apacible. Y por el otro lado, no gentil es ser una persona tosca, grosera, descortés o seca. ¿En qué segmento de características conductuales nos ubicamos? ¿Somos gentiles o no lo somos? Un predicador dice lo siguiente, que hay personas que viven como si fueran un toro encerrado en un closet para vasijas de porcelana. ¿Te imaginas la escena? Imagínatela. Un toro, ¿cómo son los toros, hermanos? 500 kilogramos de peso, con bríos indomables, encerrado en un pequeño cuarto donde se guardan vajillas y vasijas de porcelana. ¿Cuál será el estado de ese closet? Destrucción total. Bueno, hay personas, y creo que la descripción ejemplificativa es muy buena, personas que se distinguen por un trato en el que se muestran continuamente enojados. Personas que continuamente se muestran irrespetuosas, impacientes, descorteses, impulsivas, secas, hoscas, toscas. Y por lo tanto son las personas que suelen atropellar a todas las demás con este tipo de trato tosco e irrespetuoso. Son personas que no saben y no desean saber cómo ajustar sus vidas a las demás personas. No les interesa aprender a ser amorosos, tiernos de corazón. Son personas intemperantes. La gentileza es una cualidad extraordinariamente rica y benéfica, hermanos, maravillosa, y que sin duda la encontramos manifiesta en lo que la Biblia define como el fruto del Espíritu Santo, porque dentro de las características de este fruto encontramos al amor, al gozo, la paz, la bondad, la benignidad y la mansedumbre. Y cada una de estas características evidentemente manifiesta una conducta gentil como hijos de Dios. Una persona que es amorosa es una persona cuyo trato es apropiado, es correcto, es justo, es mesurado, es bondadoso. Por lo tanto, el amor es gentil. Una persona paciente es una persona que sabe esperar sin importar las vicisitudes o adversidades del medio ambiente, y por lo tanto, sin importar las circunstancias adversas, su paciencia le lleva a ser gentil. Una persona bondadosa, una persona benigna, su conducta, su proyección social, su forma de interacción es de gentileza, y somos llamados a esto. La evidencia de que somos hijos de Dios y que hemos crecido espiritualmente son elementos distinguibles de un fruto rico del Espíritu Santo, y todos estos elementos derivan en una conducta de gentileza. A eso somos llamados como hijos de Dios. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo 2:24. 2 de Timoteo 2:24. Dice así: porque el siervo del Señor. ¿Cuántos de aquí son siervos de Dios? Levanten su mano ahí en su lugar. Si entendemos que para ser un siervo de Dios no tienes forzosamente que estar activo en un ministerio formal de la congregación. Todos somos llamados a servir a Dios en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana, iniciando por nuestra Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén, hermanos? Nuestra familia. Tú fuiste llamado a ser siervo de tu esposa, ser sierva de tu esposo, siervo de tus hijos, siervo de tus padres, siervo de tu patrón, siervo de tus empleados, siervo de tus vinculaciones sociales. En todas estas áreas relacionadas servimos a Dios, dando testimonio por la gentileza de una vida transformada, del poder de cambio que tiene el Evangelio de la gracia que predicamos. Entonces aquí todos somos siervos de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Todos somos siervos de Dios. Esta palabra es para nosotros.
porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. ¿Qué significa contencioso? Peleonero, discutidor, alguien que continuamente disiente y discrepa y genera contienda, genera dificultades. No. Los siervos de Dios no generamos dificultades, resolvemos las dificultades. ¿Por qué? Porque tenemos el amor adecuado, tenemos el gozo adecuado y por lo tanto resolvemos conflictos. Revinculamos circunstancias distanciadas, saneamos las circunstancias contaminadas por la falta de perdón, por las vicisitudes generales de las emociones humanas conturbadas y mal manejadas. Nosotros no debemos de contender, debemos de reconciliar. El siervo del Señor no debe de ser peleonero, sino como amable. ¿Y qué significa ser amable? Ser amable, hermano, es más que tener una conducta agradable. Ser amable significa ser el depósito del afecto de la gente, el depósito del amor de la gente. Alguien amable es alguien a quien fácilmente se le puede amar, por eso es amable. Es como cuando tú ves un paquete vacacional a un destino maravilloso, ese paquete es deseable, tu deseo está en ese paquete, es algo que te regocijaría hacer. Bueno, ser una persona amable significa que eres fácil de amar. Los hijos de Dios tenemos que ser fáciles de amar. A la gente le debería de gustar estar con nosotros, compartir con nosotros, degustar con nosotros una mesa, un alimento, el caminar con nosotros, escuchar de nosotros, aprender de nosotros, ser compañeros de nosotros. Y vayámonos pesando y midiendo en este filtro que es la Escritura, hermanos, en esta balanza que es la Escritura. ¿Cuán amables somos o somos contenciosos? No, los siervos del Señor no debemos de ser contenciosos. Reconciliamos, y por cuanto somos reconciliadores por un amor adecuado que nos distingue, entonces somos amables. La gente desea estar con nosotros y tenemos que ser amables para con todos. ¿Para qué? Para ser aptos, para enseñar, y tenemos que ser sufridos. Por lo tanto, como hijos de Dios, hemos sido llamados igualmente a ser maestros de los que no conocen al Señor, y tenemos que ser aptos para de Cristo, pero no podremos tener esa capacidad desarrollada. Eso significa aptitud, una capacidad desarrollada para el ejercicio de una función específica. No podremos ejercer eficazmente esa función, no desarrollaremos esa capacidad de enseñar a otros quién es Cristo si no somos amables, si no somos fáciles de amar. Dice el verso 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Esta misma porción, 2 Timoteo 2:24, la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y fíjate cómo se entiende de manera muy sencilla. Dice así: un siervo del Señor no debe de andar peleando, sino que debe de ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Paciente con las personas difíciles. ¿Por qué? Porque la paciencia es un fruto del Espíritu Santo y por lo tanto el paciente es gentil con el que es difícil. ¿Cómo somos con las personas difíciles, hermanos? Y probablemente ahí se encuentra una de las razones primarias por las que nuestros problemas terminan ahogándonos, porque no los encaramos como la Biblia dice que debemos, con gentileza, aún con las personas difíciles. Un siervo del Señor instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces, esta actitud que se describe aquí, ¿qué es? Es gentileza. 2 Corintios 10, verso 1. Fíjate cómo dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Fíjate cómo dice Pablo, ahora está describiendo características de nuestro Señor Jesucristo y dice por la mansedumbre y ternura
de Cristo. Otra traducción dice por la benignidad de Cristo. Entonces, ¿qué vemos en esto? Que estas eran las características de la conducta, la actitud distintiva de nuestro Señor Jesucristo. Y para nosotros como hijos de Dios, esto debe de ser deseable. El ser gentiles es algo que nosotros debemos de desear, apreciar, valorar, aprender ávidamente. Todos aquí como hijos de Dios deberíamos de desear ser gentiles y aprenderlo de Cristo, de su mansedumbre y de su ternura, de su benignidad. Quiere decir que un hijo de Dios debería de sentir repudio de sus propias actitudes impacientes, groseras y toscas. Un hijo de Dios debería de sentir rechazo por sus propias actitudes descorteses y secas y jamás justificarse por ellas. No, lo que nosotros anhelamos es ser como Cristo, tiernos, amables, apacibles, ser personas corteses, y deberíamos de sentir un profundo repudio, un profundo rechazo a esas actitudes toscas, poco corteses que tenemos cuando se manifiestan. El Hijo de Dios desea ser un reflejo del carácter de su Señor. El Hijo de Dios, la iglesia cristiana, debería de ser un fiel reflejo del Señor que le ha redimido. Así como una obra de arte, una escultura, es el reflejo mismo del trazo artístico del escultor que le da forma, refleja el arte del escultor. La iglesia cristiana tendría que reflejar el carácter de su Redentor. Un hijo de Dios tendría que reflejar la gentileza, la ternura de su Redentor y apreciar esta gentileza, anhelar esta gentileza. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, es distinguido por esta gentileza, pero también es distinguido por su firmeza. Jesucristo, hermano, no dejó de ser firme al ser gentil. El Señor Jesucristo no se distingue por la tibieza moral. Él jamás fue condescendiente con su mensaje, jamás diluyó su mensaje. Jesucristo fue absolutamente firme cuando las circunstancias lo requerían. Él fue un león rugiente para establecer la verdad y la justicia, lo justo, establecer la verdad de forma determinante, una firmeza total, pero a la vez su gentileza atraía, por ejemplo, a los niños. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo 19:13. Dice así: entonces le trajeron a algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. ¿Y qué hicieron los discípulos? Reprendieron a los niños: no, sáquense de aquí, no molesten al maestro, déjenlo en paz, es muy importante. Ahora, Jesucristo era una persona muy importante, la más importante del universo, no hay duda. Pero fíjate lo que dice el Señor. Jesús dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Gentileza. ¿Se acuerdan del rey David, hermanos? ¿Se acuerdan de David? Un guerrero firme, determinado en la batalla. Una de las victorias en batalla más sonadas y más recordadas de David es cuando vence al gigante Goliat. Y para esto se requería de firmeza, de firme determinación. Pero también Dios lo utilizaba para expresar hermosos cantos y melodías de adoración a su nombre, tiernas, gentiles, decorosas, amables. Un hijo de Dios, por supuesto, está llamado a la firmeza y a la determinación, pero su vida tiene que ser manifestada con gentileza. Nuestra vida está llamada a no negociar la verdad. Tenemos que ser firmes a ultranza, pase lo que pase, le pese a quien le pese, pero en esa firmeza nuestra conducta tiene que manifestar gentileza. En la vida de un hijo de Dios debe de verse y debe de apreciarse la gentileza. Esto lo vemos muy claramente ilustrado también a través de Pablo. Cuando él va a Tesalónica a predicar el evangelio, fue manifiesta una actitud. ¿Qué actitud? Fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses 2:3. Lo vemos de manera muy clara. Entonces, estamos aprendiendo algo muy importante, hermanos. No podemos encarar
los problemas de la vida y aspirar a ser victoriosos y vivir una vida correcta, una vida abundante espiritual, si no tenemos la gentileza adecuada. Un hijo de Dios, al igual que siempre se goza en el Señor, siempre, un hijo de Dios siempre debe de ser gentil. Primera de Tesalonicenses 2, dice el apóstol: porque nuestra exhortación no procedió de error, es decir, no fue mentira, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo no diluía la firmeza de su mensaje y de sus convicciones. Él no hablaba con lisonjas, él no adulaba a la gente, él no buscaba el favor de la gente. Dice, no encubrimos nada con avaricia, es decir, no lo hicimos por dinero. Dios es testigo. Ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Verso 7. Antes fuimos, ¿cómo dice? Tiernos. Fuimos tiernos, fíjate, fue firme, fue determinante, no negoció convicciones, no negoció la palabra, no buscaba el aprecio de nadie, sino el de Dios, pero esto no lo llevó a ser una persona dura, sino que su firmeza la manifestaba ¿cómo? Con ternura. Fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces, si le preguntáramos al apóstol Pablo, Pablo, ¿qué tan gentil fuiste con los de Tesalónica? Él nos diría, fui tierno. Fui tierno entre ellos. ¿Qué tan tierno fuiste, Pablo? ¿Cuán tierno fuiste? ¿Cuán gentil fuiste? Como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Esta ilustración es maravillosa, porque la labor de una nodriza fundamentalmente consistía en la lactancia. Había mujeres cuya función en una casa importante consistía en lactar, en amamantar a los hijos de una mujer principal, una mujer importante, una mujer con recursos, una mujer afamada. Entonces se contrataban a mujeres que lactaban para que amamantasen a los hijos de la mujer que era madre de estos hijos. Y evidentemente esta era una función muy tierna, una función muy amable. Sin embargo, Pablo dice, con la misma ternura de la nodriza, pero que amamanta a sus propios hijos, o sea, más tierna todavía la escena. La ilustración es absolutamente clara. Una mujer lactando. Ahora, no hay nada más tierno que ver a una mujer dándole el pecho a sus hijos pequeños, a sus hijos recién nacidos. Y dice Pablo, así de tiernos fuimos con ustedes. Así de tiernos fuimos con ustedes. Y ese es un exhorto para todos los que somos maestros de la palabra, ministros del evangelio, pastores que predicamos, que nuestra labor, el llamado es a la administración de la palabra. No podemos perder de vista esto. Para enseñar tenemos que ser firmes, pero nuestra firmeza se manifiesta con ternura. Y vaya que lo tenemos que aprender. Pero nosotros todos hemos sido llamados a ser maestros de la palabra. Tú eres pastor de tu esposa, hermano, si estás casado, de tus hijos. Tú eres una pastora de tus hijos, hermana, si eres madre. Tú eres pastor y pastora de la gente que no conoce al Señor a través del evangelio. Tú tienes que conducirlos al redil del Señor Jesucristo. Todos, como hijos de Dios, tendríamos que caracterizarnos por una gentileza adecuada. ¿Qué significa esto en lo práctico para nosotros? Bueno, que un esposo cristiano no usa su autoridad con dureza, sino con ternura. ¿Cuántos esposos cristianos tenemos aquí? Gracias a Dios. Y los que son esposos y no levantaron la mano, ¿son paganos, incircuncisos, hijos de Moloch? No, a ver, ¿cuántos esposos cristianos sabemos aquí? Levanten su mano. Gracias a Dios. Bueno, todos, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, ¿cuántos sabemos que tenemos una autoridad auténtica, genuina, delegada por Dios? Y que esta autoridad, por supuesto, tiene que ser firme,
pero nuestra autoridad no justifica la dureza en el trato que le damos a nuestras esposas. Tenemos que ser tiernos. ¿Qué significa esto? Que un padre cristiano es firme, pero lo es con gentileza. Que un jefe o un patrón cristiano es amable, pero no solamente con sus socios o con sus clientes, sino también con sus empleados, porque su gentileza no es con avaricia, no es para tener ganancia. Un patrón cristiano es gentil aún con sus empleados porque es un hijo de Dios, porque anhela manifestar el carácter del Señor Jesucristo. La gentileza de un hijo de Dios, entonces, es una luz, hermanos. Es una luz que permite ver el Evangelio de Jesucristo a la demás gente. Si tú no eres gentil, la gente no puede ver el Evangelio a través de tu vida. Necesitamos recordar esto con muchísima frecuencia. Aprender a tratar a toda persona como una madre trata a esa pequeña vida, ese pequeño que tiene en sus brazos y le da de comer. Hermanos, eso es gentileza. Pablo, hermanos, era un hombre valiente, pero también era un hombre gentil. ¿De quién lo aprendió Pablo? ¿A quién imitaba Pablo, hermanos? A nuestro Señor Jesucristo. Este tipo de personas tienen relaciones saludables, familias saludables, matrimonios saludables, convivencias saludables, negocios saludables. Entonces pregunta, ¿un hijo de Dios no se puede enojar? ¿Qué dirías tú? ¿Habrá aquí quien ya no se enoja? Queremos que nos firme la Biblia, al final nos tomamos una selfie todos con ellos. ¿Quién no se enoja aquí, hermano? ¿Significa el ser gentil que un hijo de Dios ya no se enoja? Claro que no. Un hijo de Dios se puede enojar, pero un cristiano, hermano, no debería jamás enojarse como resultado de su inhabilidad para tratar los problemas o de su frustración por no poder resolver las adversidades de la vida. Nos enojamos, pero no nos enojamos por frustración o por inhabilidad. Por ejemplo, un padre cristiano puede enojarse o puede indignarse por el mal comportamiento o el pecado de sus hijos, claro que sí, pero jamás debería de utilizar la disciplina como un mecanismo de extroversión de su frustración educativa, de su estrés o de su ansiedad relacional, matrimonial o laboral. Jamás, jamás. No, la disciplina se ejerce con firmeza, pero motivados no por el odio, sino por el amor. Por el amor. Y eso nos lleva ¿a qué? A ser gentiles con nuestros hijos, sin disminuir nuestra firmeza, pero ser gentiles. ¿Cómo se disciplina físicamente a un hijo? Porque la Biblia nos da instrucción para hacerlo. Dice la Biblia, lo hemos estudiado mucho, hermanos, que la vara logra erradicar la necedad ¿de dónde? Del corazón de nuestros hijos. Y el problema es ese, que la necedad de nuestros hijos no se encuentra en el intelecto, se encuentra en el corazón. Entonces, ¿cuántas veces como papás nos hemos desgastado y nos hemos frustrado y terminamos violentándonos porque le decimos a nuestro hijo, te lo he dicho 30,000 veces y ni siquiera se lo has dicho 100? Hasta nos volvemos exagerados, ¿verdad? Es muy teológicos porque hiperbolizamos, es una figura retórica, la hipérbole, es una exageración para dar una enseñanza. Te lo he dicho 1,000,000 de veces, vas peor. Te lo he dicho tantas veces. Sí, hermano, pero entiende, la necedad no se encuentra en el intelecto, la necedad se encuentra en el corazón. Entonces, tu hijo te entiende. Tu hijo sabe que el portarse mal, el pecar y estas formas inapropiadas de conducta y comportamiento no lo van a llevar a algo bueno en la vida, pero no puede dejarlas porque no están en su mente, están en un corazón terco, necio y obstinado. Y por eso dice la Biblia, de forma correcta, apropiada, de forma espiritual, cuando se aplica la vara motivados por el amor, entonces vamos progresando en retirar poco a poco la obstinación, la necedad en el corazón de nuestros hijos. Pero esta disciplina la aplicamos con amor. Si tú ya le dijiste a tu hijo, mira, por esa circunstancia van a ser 3 varas. Si tú cometes, irrumpes en este precepto, fallas en esa circunstancia por cuanto es pecado y la paga del pecado es la muerte y yo no quiero que te mueras, tendré que ejercer disciplina y la disciplina serán 3 varas.
Entonces, cuando tu hijo incide en el incumplimiento de la norma, tú lo llamas con firmeza. Hijo, ven para acá, pero con amor. Hijo precioso, te voy a disciplinar. Pero papá, hijo, porque fuiste advertido. La paga del pecado es muerte, y esta conducta a la postre te puede llevar a perder anticipadamente la vida. Yo no lo voy a permitir, y como sé que me entiendes, pero no puedes, te voy a ayudar a través de una mecánica que te permita recordarlo, porque las pompis tienen memoria. Y entonces lo pones en tus piernas, le bajas el pantalón y le das 3 varas firmes, no para destruir, sino para edificar, que duela, pero no que lo destruya. No lo vas a dejar lisiado, porque el pastor dijo, no, espera, yo no te dije que lo golpearas, te dije que lo disciplinaras, porque es lo que dice la Biblia. Y hay una diferencia entre golpear y disciplinar. El golpe lleva ira, lleva molestia, lleva frustración, lleva encono, lleva odio. La disciplina solamente está motivada en el amor. Si tiene que doler, pero no destruir. Lo suficiente para que lo recuerde un buen tiempo. Tiene que doler. Pero toda esta escena es libre de gritos, libre de exacerbaciones, libre de molestia, libre de airamiento, libre de encono, libre de reproches, porque yo que soy tu padre y he dado todo por ti, y he trabajado y me desgasto y trabajo y tú me pagas. No, eso no es disciplina, eso es odio, eso es ira, eso es molestia, eso es indignación. No. Dios a quien ama, dice Hebreos 12:5, disciplina. ¿Cuál es la fuente de la disciplina que Dios nos da? El amor. Dios a quien ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y esta capacidad y esta facultad de disciplinar, Dios la transfiere a los padres cristianos. Bueno, de hecho a todos los padres, pero solamente los cristianos podemos desarrollar la forma correcta de ejercer esa disciplina, por amor. Y después más adelante el versículo 10, nos dice cuál es el glorioso propósito de la disciplina que Dios nos aplica para llevarnos a participar de su santidad. Entonces, por supuesto que nosotros tenemos que ser firmes. Si ya establecimos la medida disciplinaria, cuando el hijo incumpla, firmemente la tenemos que cumplir y no voy a variar. Eso significa firme. Así mi hijo se revuelque, llore, me pida, suplique, quiera negociar o permutar conmigo, hijo, no es negociable. Por amor te voy a disciplinar. Soy gentil al aplicar la disciplina, una disciplina firme, pero con una conducta gentil. Eso significa, hermanos, una esposa cristiana. ¿Cuántas esposas cristianas hay aquí? Levanten su mano, por favor. Ahora, esposas cristianas pueden estar no de acuerdo con su esposo cuando toma alguna decisión. O levante por favor la hermana cristiana que siempre está de acuerdo con su esposo cuando toma decisiones su esposo, para que nos firme la Biblia también y también una selfie. Y ahí van a ser 3 selfies, hermanas. ¿Cuántas de las esposas cristianas siempre están de acuerdo con las decisiones que toman sus esposos? Ninguna. Evidentemente hay decisiones que no son correctas, muchas veces no son sabias, pero esto no te da el derecho de manifestarlo con falta de respeto. Tú tienes que ser gentil, manifestar tu punto de vista con una actitud gentil, con respeto, no con gritos, no con conductas manipuladoras, como dejarle de hablar durante todo un día o toda una semana o todo un mes, simplemente porque la decisión no fue la que tú considerabas pertinente. O negociar la sexualidad, por ejemplo, hermana, no, es que sabes que ahora sí voy a marcar ocupado el resto del año y estamos en febrero, hermana. O sea, ni me busques, mientras no cambies de decisión, olvídate, yo marco ocupado, línea ocupada. Qué desesperante, ¿no? Quieres hablar con una persona y te mandan a buzón. Bueno, tu esposa lleva mandándote a buzón tanto tiempo simplemente porque no decidiste lo que ella quería y tu esposa se dice cristiana. No, la manipulación es un efecto 100% diabólico, hermana. Y entonces tú tienes que manifestar, por supuesto que sí, tu inconformidad, tu punto de vista, pero con una actitud gentil, amable, respetuosa, como lo dice Efesios 5:33 en la parte final, y la mujer respete a su marido. Un esposo cristiano jamás debería de tratar a su esposa toscamente, ásperamente, bruscamente, solamente porque es la cabeza del hogar. Nunca. A ver, hermanos, esposos cristianos,
Si tú eres la cabeza de tu esposa, como lo dice la Biblia, es porque tu cabeza, ¿quién es? Tu cabeza es Cristo. Entonces, por lo tanto, tú ya deberías de haber aprendido a pensar como Cristo, a hablar como Cristo y a conducirte como Cristo, a comportarte como Jesucristo. Así como Cristo te trata, esposo cristiano, tú tendrías que tratar a tu esposa. ¿Cómo? Con ternura y con gentileza, con sacrificio. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Primera de Pedro 3:7, ustedes maridos igualmente vivan con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Cómo es tu esposa? Como un vaso más frágil. ¿Y qué tipo de tratamiento requiere ese tipo de piezas más frágiles? Un trato respetuoso, gentil, cortés, un trato bondadoso, un trato tierno. Jamás, jamás áspero, jamás tosco. Siempre que trates con aspereza una pieza frágil, siempre se va a romper. Siempre que trates con aspereza a tu esposa, siempre herirás su corazón. Dice la Biblia, por lo tanto, como a vaso más frágil, porque es coheredera de la gracia contigo, la gracia de la vida, para que tus oraciones no tengan estorbo. Y sí, obviamente tu esposa te debe de respetar, pero fíjate cómo dice Efesios 5:33 de forma completa. Dice: por lo demás, cada uno de ustedes, maridos, ame también a su mujer como a sí mismo. Y entonces dice: y la mujer respete a su marido. ¿Qué vemos en esto? Que no hay justificación válida ante los ojos de Dios que nos permita un trato rudo, un trato grosero y tosco, áspero entre hijos de Dios. No hay ninguna justificante para no ser gentil, ninguna. Por lo tanto, para ser victoriosos en los problemas es necesaria una gentileza adecuada. ¿Cómo vamos, hermanos, en la medición? Una posición adecuada, un amor adecuado, un gozo adecuado y una gentileza adecuada. ¿Cómo vamos en la medición? En quinto lugar, una seguridad adecuada. Observémoslo en el verso 5 de Filipenses 4. Filipenses 4:5. Recuerda que el Filipenses 4, del 1 al 8, es nuestro texto, nuestro contexto base del estudio. Entonces, en el verso 5 dice ahora Pablo: vuestra gentileza se ha conocido de todos los hombres, lo que acabamos de estudiar. Pero fíjate lo que dice: el Señor está cerca. Ahora, por supuesto sabemos que el regreso del Señor está cercano. La Biblia dice que el Señor no retarda su venida como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él no queriendo que nadie se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento. Pero si nosotros leemos el contexto y continuamos leyendo el verso 6, fíjate lo que dice. Dice lo siguiente. Recuerda, el verso 5 cierra diciendo: el Señor está cerca. Pero el verso 6 dice: por nada estén afanosos, o sea, preocupados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿De qué nos damos cuenta, hermanos? De que el contexto no está tratando el tema del regreso del Señor. El contexto, no solamente de esa porción, sino de toda esa escritura, no está dándole tratamiento al tema del regreso del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice el Señor está cerca? Lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiere decir es que nunca olvidemos que el Señor está cerca de nosotros. Por eso una posición correcta, un amor correcto, un gozo correcto, una gentileza correcta y ahora una seguridad correcta, una percepción correcta del nivel de seguridad que tenemos cuando tenemos la conciencia plena de que Jesucristo está cercano a nosotros. Por lo tanto, dice: por nada estén preocupados, por nada estén angustiados, por nada estéis afanosos. Escuchemos esto, hermanos.
Y cuando lo leemos con cuidado nos damos cuenta de la maravilla de esta promesa. Y ahora yo te pido que pienses, que reflexiones de forma real, de forma honesta. ¿Hay algo que te preocupe hoy, el día de hoy? ¿Hay algo que te angustie? ¿Algo que genera afán en tu vida? Bueno, el Señor nos está diciendo, yo estoy cerca de ti. Yo estoy cerca de ti. El Señor nos está llamando, hermanos, a que practiquemos su presencia. Debemos de practicar la presencia del Señor. Quiero relatarte una historia. Se cuenta de un hombre en un barco que fue atacado por torpedos durante la Segunda Guerra Mundial. Eventualmente el barco se hunde, las personas obviamente quedan náufragas y estaban en una pequeña balsa salvavidas y fueron recogidos por otro barco que era piloteado por los alemanes. Todos fueron arrojados en una área grande en donde fueron detenidos. Y era algo sucio, dice esta anécdota, era algo terrible. Estaban temiendo por sus vidas y sus nervios estaban muy alterados y estaban en una situación terrible en todo esto. Y uno de esos hombres que estaba en esa situación relató la historia. Aparentemente lo comenta un doctor llamado Riz, apellidado Riz, con las siguientes palabras. Dice este hombre: comencé a comulgar con el Señor. Al principio no podía dormir. Después el Señor me recordó el Salmo 121, el cual dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El que te guarda, he aquí, no se adormece ni dormirá. Entonces yo dije: Señor, no sirve de nada que los dos nos quedemos despiertos. Esa fue su conclusión. En el momento de angustia, de tribulación, de incertidumbre, la conclusión de este hombre, al meditar en el Señor, al meditar en su palabra, es: Señor, no sirve de nada que los dos nos quedemos despiertos. Si tú me vas a cuidar, te vas a quedar despierto. Te doy gracias porque me puedo dormir. ¿Por qué llegó a esta conclusión? ¿Por qué él entendió? Él desarrolló en la palabra la conciencia de que Dios está cerca. Y entonces lo que hizo fue practicar su presencia. ¿Qué significa seguridad adecuada, hermanos? Tener una firme conciencia de que sin importar la gravedad de la circunstancia o la urgencia de la necesidad, Dios está ahí, cerca de tu vida y cerca de tu condición. Eso significa tener la seguridad adecuada. Acabamos de ver la gentileza adecuada, ahora estamos viendo la seguridad adecuada. Y en esto consiste en tener la total y plena conciencia que sin importar la gravedad del problema o la urgencia de tu necesidad, el Señor está cerca. Es tener el depósito de nuestra confianza en Dios y solamente en Dios, aun cuando el problema se agrava o la situación apremia. Seguridad de saber que Dios está aquí y por lo tanto nada debo temer porque el Señor está aquí. Estoy explicándome, hermanos. Las fortalezas del ser humano son como torres de papel, como fortalezas, como murallas de papel, pero como de papel de baño, hermano. ¿Tú has visto la rapidez con la que se consume el papel de baño? El papel sanitario, con una rapidez impresionante. O el algodón, se consume rápidamente, es altamente combustible. De hecho, una de las formas más eficaces de prender el carbón, por ejemplo, es poniéndole sal y aceite a un pedazo de papel de baño, a un papel de toalla de esas de la cocina, ¿verdad?, que son muy porosas y entonces permiten el tránsito del oxígeno, pero cuando le pones el aceite y la sal, fijan el fuego y entonces te sirve para prender el fuego, para prender el carbón. Pero esta rapidez, hermano, de este tipo de combustible, de elementos combustibles, es la misma rapidez con la que se consumen las seguridades que como seres humanos hemos decidido inventarnos para nosotros. ¿Cuáles son nuestras seguridades? ¿En dónde depositamos nuestra tranquilidad? En el dinero, en el trabajo, en la buena fama, en el buen nombre. Algo peor, en los proyectos.
Hay alguien que tiene mucha certidumbre en el futuro de su vida, el cual es absolutamente cambiante e incierto porque tiene proyectados buenos negocios. Y esto torpemente le lleva a sentirse confiado, tranquilo. Ahora, yo te digo que no hagas proyectos de negocios, no, haz todos los proyectos lícitos que puedas hacer y por supuesto hazlos con ímpetu, con el deseo de que esos se desarrollen y glorifiques a Cristo a través de su cumplimiento, pero no puedes establecer tu seguridad en proyectos, en el dinero. No, hermanos, porque vaya, y en esta condición ni siquiera en los médicos, en las medicinas y en los hospitales. Ahora, si te enfermas, ve al médico, toma la medicina, sé cuidadoso, por supuesto que sí, pero tú no puedes establecer tu confianza en ello. Tu confianza y seguridad se encuentra en el Señor. Y por cuanto confiamos en el Señor, somos obedientes y prudentes. Y si el Señor dice, obedece a tus autoridades sanitarias y haz lo que compete en esta circunstancia de pandemia, nosotros lo hacemos porque nuestra confianza está en la palabra del Señor, que nos dice que Él bendice al que honra la autoridad. Dios bendice el cuidado, Dios bendice la prudencia, y la imprudencia es un pecado y la paga del pecado es la muerte. Entonces, Dios bendice a aquel que deposita su confianza en Él. Ahí está nuestra seguridad, hermanos, como hijos de Dios. Tenemos una verdadera seguridad en la presencia de Jesucristo. Dios promete que Él nos cuida. La Biblia dice que el Señor es admirable. O sea, si necesitamos un modelo de acción, tenemos a Cristo. Es que no lo sé hacer. ¿Cómo lo hago, Señor? El Señor dice, deme a mí, porque yo soy admirable. Yo soy consejo. ¿Qué hago, Señor? Dice el Señor, pregúntame a mí, porque yo soy consejero. Señor, me siento débil, ven a mí porque yo soy Dios fuerte. Señor, me siento angustiado, ven a mí porque yo soy príncipe de paz. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y ese Dios está cerca de ti. El Señor está cerca, dice la Biblia. Si eso es verdad, y lo es, ¿qué tenemos que hacer entonces para practicar su presencia? ¿Cómo practicamos la presencia de Dios? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo se les ocurre? Orando, meditando la palabra, alabándole, obedeciéndole. ¿Se acuerdan de esta escena que hemos comentado de manera frecuente? Pablo y Silas en el calabozo de más adentro. ¿Estaban en un problema? Sí. ¿Estaban contentos? No. ¿Estaban tristes? Sí. ¿Adoloridos? Sí. ¿Pero estaban amargados? No. Estaban gozosos. ¿Y cómo lo manifestaron? Practicando la presencia de Dios. ¿A través de qué? De alabanza en el momento de la aflicción. ¿Cómo practicamos la presencia del Señor si Él está cerca? Orando, leyendo y meditando la palabra, la Escritura, alabando, exaltando su nombre. Hebreos 11:6. El Señor está cerca de ti. El Señor está a la distancia de una oración, y si has vivido en pecado, el Señor está a la distancia de una oración de arrepentimiento. El Señor está cerca, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y fíjate lo que es necesario. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, crea que le hay, y que además es galardonador de los que ¿qué? Que le buscan. Entonces somos llamados a buscar al Señor porque su presencia está ahí, está cercano. Tenemos que practicar su presencia, buscarle, creyendo que podemos hallarle porque el Señor es real. Verso 6. Ok, es el mismo verso, te lo voy a leer en otra versión, pero es prácticamente igual. ¿Cuál es el resultado entonces, hermanos, de ser conscientes y de practicar la cercanía con Dios? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo practico mi cercanía con Dios? Buscándole, orando, meditando, alabándole. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál sería el resultado en tu vida si hicieras esto, hermano? Isaías 26:3. Fíjate lo que dice: Jehová,
tú guardarás en completa paz. ¿Te acuerdas que Dios dice en Hebreos 11 que Él es galardonador de los que le buscan? Ahora entendemos en el contexto, cuando está hablando de los seres de la fe, de Abraham, de Moisés, etcétera. Cuando habla de estos, el galardón es estar en su presencia un día. Pero hay elementos con los que el Señor nos premia durante nuestro tránsito temporal en esta tierra. Cuando tú buscas a Dios, Él tiene, digámoslo así, un galardón para ti en tu tránsito por la tierra. Y esta, hermanos, es la premiación, esta es la consecuencia, que Dios guarda en completa paz a los que saben que Él está cerca y tienen esta conciencia. Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Verso 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor es la fortaleza, está la fortaleza de los siglos. Hermanos, practicar la presencia de Cristo es tener entonces la vida saturada con sus pensamientos. Enfocar nuestros pensamientos en el Señor. Eso es realmente tener la conciencia de que Él está cerca. Y tengo la seguridad adecuada. Mi seguridad está en el Señor. Y entonces saturo mi mente de sus pensamientos. Y solamente hay una forma en la cual podemos saturar nuestros pensamientos de Dios. ¿Cuál es? Leyendo la Biblia. Entre más estudias la palabra de Dios, más los pensamientos de Dios están en tu mente, y entre más los pensamientos de Dios están en tu mente, la presencia de Cristo está más en tu mente, y entre más su presencia está en tu mente, más seguro estás. Seguridad adecuada. Entonces, una seguridad adecuada es aquella que tiene la conciencia de que el Señor está cerca. Entonces, ¿de qué me preocupo? Porque estoy seguro. ¿De qué me preocupo? Porque estoy seguro. A ver, ¿quiénes suelen viajar en avión con regularidad? Bueno, no levanten la mano, tal vez no muchos de nosotros viajemos en avión con regularidad, pero si tú haces 2 o 3 vuelos al año en avión, bueno, sí hay hermanos que vuelan, yo sé que van, por ejemplo, a Tijuana, ¿no? Porque tenemos un aeropuerto aquí, con un avión que sale a la semana, o 2 veces a la semana, creo, ¿no? Y viaja a Tijuana. Y entonces, ¿cuántos han viajado en avión a Tijuana? Levanten ahí su mano. Bueno, varios. Ahora, si tú ya has viajado 2 o 3 veces en avión y ya sabes lo que es una turbulencia, que de repente así se mueve estrepitosamente el avión, pero tú sabes que vas seguro dentro de esa carcasa, de esa aeronave que va gravitando con propulsores muy fuertes en el medio, en el espacio, y sabes que vas a llegar con seguridad. Y si te gustan las estadísticas, sabes que hay muchas más muertes terrestres que muertes aéreas. Entonces es más seguro viajar en avión que viajar por tierra. ¿Cuál es el miedo que sientes cuando estás dentro de un avión viajando por los aires a más de 3,000 metros de altura de la tierra? ¿A quién le daría miedo estar a 3,000 metros de altura de la tierra? A mí sí. A mí sí me daría miedo, hermano, estar tan alto. Pero si estoy en un avión, no me da miedo. O no sé si metros, perdón, pies. Se mide por pies, no por metros. Pero si son como mis pies, sí son como metros. Se mide por pies la altura en el aire. 3,000 pies de altura, no sé cuántos 100 metros. 3,000 pies de altura. ¿A quién le daría miedo estar a 3,000 pies de altura en una cuerda floja? ¿A quién? Pues yo creo que a todos, por muy buen equilibrio que tengas. Aunque te pongan una barra de equilibrio, a 3,000 pies de altura, hermano, estamos temblando de miedo. Pero ¿cuál es el miedo que experimentas si estás en un avión? No experimentas miedo, porque sabes que en el avión estás seguro. Y es lo que el Señor nos está diciendo. Tu seguridad no depende de la altura a la cual te encuentres, no depende de las vicisitudes que enfrentes, no depende de lo grave de la circunstancia o la urgencia de la necesidad. Tu seguridad depende de mí. Yo estoy cerca. ¿Quieres enfrentar de forma victoriosa tus problemas?
tienes que tener la seguridad adecuada, hermano. Y en sexto y último lugar, debes tener un conocimiento adecuado. Versículo 8, fíjate lo que dice: conocimiento adecuado. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, y subraya verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensa. ¿En qué debes entonces pensar? ¿En qué debes de pasar tu tiempo pensando? En primer lugar, dice, en cosas que son verdaderas. Por eso te pedí que lo subrayaras, en cosas que son verdaderas. Y entonces la pregunta sería, ¿entonces quiere decir que tengo que estar pensando en la verdad, todo el tiempo en la verdad? Sí, efectivamente. Ahora, ¿qué es la verdad? Juan 17:7 dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. ¿Quién lo dice? ¿Quién menciona eso, hermanos? El Señor Jesucristo. Ora al Padre y le dice: Señor, a esos mis discípulos, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. ¿Quieres pensar en la verdad? Si el Señor dice, piensa en la verdad y solamente en la verdad, y estás dispuesto a hacerlo, tienes que tomar la Biblia y tienes que hacerla tuya. Tienes que hacer propia la palabra de Dios. Tienes que convertirte en un verdadero meditador de la palabra de Dios. Si tú vas a pensar en lo verdadero, en lo honesto, y lo honesto significa lo serio, lo justo, que significa cosas que están bien, lo puro, que significa cosas que pueden ser amadas, que son buenas, lo que es de buen nombre, de buena reputación, las cosas virtuosas, y la Biblia te dice, piensa en estas cosas y todas estas son verdaderas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Enfocar nuestra atención, nuestra meditación y llenar nuestros pensamientos de la palabra de Dios. Porque nosotros al final, hermanos, terminamos siendo aquello en lo que pensamos. Recuerda que no hay una sola conducta, no hay una sola decisión que no esté antecedida de un pensamiento. Aún las decisiones más elementales y simples y cotidianas, habituales, siempre están antecedidas de un pensamiento que le da origen. Cuanto más las decisiones importantes de la vida, las decisiones trascendentes de la vida, están enteramente energetizadas por los pensamientos que le dieron origen a aquello en lo que nosotros decidimos meditar. Largo tiempo. Al final terminamos siendo lo que pensamos. ¿Recuerdas cómo hemos definido un pensamiento? ¿Qué es un pensamiento? Un pensamiento es una idea capturada. Hay muchas ideas gravitando en nuestro medio ambiente espiritual, gravitando, invisibles, pero que se están enunciando y están siendo emergidas de algún punto, de algún origen, y esas están saturando nuestro medio ambiente espiritual invisiblemente. Un pensamiento es cuando tomamos y capturamos mentalmente una de esas ideas. Las ideas se constituyen en pensamientos. Cuando tú cultivas un pensamiento, lo que vas a cosechar es una manera de pensar, es una ideología. Cuando tú siembras una forma de pensar, vas a cosechar una conducta. Cuando siembras una conducta, determinas tu carácter. Y cuando siembras tu carácter, llegas a tu destino. Tu destino está directamente vinculado con el tipo de ideas que constituyes en pensamientos. Te constituyes en lo que piensas. Somos el resultado de lo que pensamos. Entonces, si tú metes basura a tu mente, la basura va a salir de tu vida también. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, lo que tú introduzcas a tu corazón a través de ideas capturadas por tu mente, va a terminar definiendo tu manera de hablar, tu manera de pensar, por supuesto, y por lo tanto, tu manera de actuar. Con lo que alimentes tu cerebro, es lo que va a determinar la forma en la que vas a vivir. Aquello que alimente tu cerebro
va a definir la manera en la que vas a vivir. Pastor, en consejería esto puede ser frecuente. ¿Por qué tengo estos malos pensamientos, pastor? Que taladran mi mente. Estos pensamientos que me agobian. Yo no quisiera pensar en ellos, pastor. Quisiera deshacerme de ellos, pero parece que no puedo vivir para el Señor porque estos pensamientos continuamente están agobiando mi mente. La pregunta es, bueno, ¿en qué estás ocupando tu tiempo? ¿En qué estás ocupando y usando tu tiempo libre? Y muchas veces la respuesta es, bueno, navego en la internet, consulto mis redes sociales, el Instagram, el Facebook, o sea, mis redes sociales, porque hoy sin redes sociales no tengo identidad. Hoy parecería que si no tienes redes sociales, no tienes identidad social. Y esto nos ha llevado a dejar de existir en el plano de lo real y estar gravitando insubstancialmente e improductivamente en el ámbito de lo virtual. Entonces, pastor, pues yo dedico mucho tiempo a mis redes sociales, a consultar lo que la gente piensa, lo que hace, lo que publica, lo que dicen de mí, cómo recibe la gente en ese medio social virtual, lo que yo hago, lo que yo ventilo de mi vida personal, familiar, mis negocios. A veces también pues veo películas en Netflix, pastor, pues para eso está Netflix, ¿verdad? Para ver películas. O también uso mi tiempo libre jugando videojuegos, pastor. Ahora, ¿está mal que consultes tus redes sociales? No. ¿Está mal que eventualmente utilices de manera muy moderada tu tiempo para distraerte en alguna de estas formas? No. Pero el problema es qué tipo de contenido tiene todo eso que tú ves. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú esperas? Alimenta tu cerebro con basura y lo único que emergerá de ti será basura. Coloca la palabra de Dios adentro y vas a descubrir que comienzas a vivir una vida de la palabra. Satúrate de la palabra de Dios y el resultado de tu vida será un reflejo de la vida de Dios. Conocimiento correcto. Hay muchas cosas que podemos conocer, pero la Biblia dice que enfoquemos nuestra vida, enfoquemos nuestra mente y saturemos nuestro cerebro de cosas que son buenas, agradables, justas, limpias, virtuosas y dignas de alabanza. ¿En qué pasas tu tiempo pensando, hermano? ¿Con qué estás saturando tu mente? Bueno, eso es lo que vas a reproducir en tu vida. Si tú no tienes el conocimiento adecuado, no vas a poder resolver problemas victoriosamente. En cambio, si tú realmente quieres estar preparado para enfrentar la vida, tienes que meterle a tu mente las cosas correctas y entonces las cosas correctas van a salir de tu vida. El estar preparado, llegar al punto en donde el clímax de los problemas demanda la reacción correcta, te va a dejar al desnudo cuando te des cuenta que no tienes el conocimiento adecuado. Y la Biblia nos llama a alimentar al nuevo hombre, alimentar a la nueva mujer, al nuevo nacimiento espiritual que hay en ti por la redención en Cristo Jesús. ¿Cómo se define culturalmente en el ambiente cristiano una persona que tiene poco tiempo de haber sido conversa al Evangelio de Jesucristo? Decimos que es un recién nacido, un nuevo converso, un recién nacido en la fe. ¿Qué haces con un recién nacido? ¿A qué se dedica un recién nacido? ¿Cuál es la labor, la función, la actividad única, primaria de un recién nacido? ¿Cuál? Alimentarse. ¿Qué hace un bebé? Solamente se alimenta y no tiene que hacer otra cosa. Solamente debe de alimentarse para crecer, para desarrollarse. Si nosotros somos personas con una nueva naturaleza espiritual, este nuevo hombre y esta nueva mujer demandan ser alimentados, hermanos, con la palabra de Dios. Y al terminar en el versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, fíjate el resultado, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo
Jesús. Y después el versículo 9 dice, y el Dios de paz estará con ustedes. Si nuestra mente está enfocada, además la mente, hermanos, lo sabemos, es el campo de batalla de Satanás. Sí sabíamos esto, ¿verdad? La mente es el campo de batalla de Satanás. La batalla de Satanás no es por lo que haces, es por lo que piensas. Lo demás se da naturalmente. Por eso dice la Biblia que nuestra guerra no es contra carne y sangre, es espiritual. Y la Biblia dice que nuestra guerra consiste en derribar todo argumento que se levanta en contra del pensamiento de quién es Cristo y el pensamiento de Cristo. Derribar fortalezas, derribar altiveces. Y la palabra altivez en el griego es logismos, que significa argumento inteligente. Ese es el campo de batalla, nuestra mente. Cuando Satanás tiene tu mente, tiene tu corazón, tiene tu conducta, te tiene todo. Nosotros fuimos llamados a pensar en lo íntegro, en lo recto, nuestra mente enfocada en el Señor. Entonces estaremos preparados y capacitados para encarar los problemas de la vida y salir victoriosos de esto. Un cristiano está preparado para enfrentar la vida, tiene la paz de Dios y tiene al Dios de paz. Una promesa extraordinaria. No solamente Dios está con nosotros, sino que su paz misma nos cubre. Tenemos la paz de Dios como nuestra guía y al Dios de paz para poder vivir tranquilos, seguros. Si nosotros establecemos esas prioridades, hermanos, vamos a saber vivir la vida como aquellos que hemos sido llamados a vivirla en forma espiritualmente superior. Vamos a poder ser un reflejo nítido, claro, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a reflejar lo íntegro, lo recto, lo verdadero. Vamos a reflejarlo a Él. Dejaremos de reflejarnos a nosotros. Tendremos una seguridad adecuada, tendremos el conocimiento adecuado, el gozo adecuado, el amor adecuado, la posición adecuada. Tendremos la gentileza adecuada y con estos factores, todos adecuados, por supuesto que se puede vivir una vida superior. No importa el tamaño del problema, no importa cuánto se haya prolongado en el tiempo, hermanos, siempre saldremos victoriosos de estos. ¿Por qué? Porque estaremos entendiendo que en medio del problema, mientras más agudo sea, más conscientes somos de nuestra dependencia de la suficiencia de Dios. La dependencia de la suficiencia de Dios. Cuando vivimos así, hermanos, los problemas triviales de la vida que a veces se introducen a nuestras condiciones medioambientales, el matrimonio, la familia, los hijos, la iglesia, el negocio, problemas que realmente carecen de importancia y de agudeza, terminan ahogándonos y secuestrándonos. La suegra peleada con la nuera con la suegra, el cuñado con la cuñada, el hermano con el hermano, problemas históricos. Y es que no es correcto, no me tratan, no me dicen, no soy quien debería de ser en el medio social, es que no he alcanzado, no he logrado, no he tenido las oportunidades, otros sí tuvieron oportunidades, yo no. Si tú eres una persona que crees que en las circunstancias está tu felicidad, el problema es que la miseria está en tu vida, no en las circunstancias. Y por lo tanto, la circunstancia cambia y tu miseria ahora la aplicas a una nueva circunstancia y siempre vivirás insatisfecho, frustrado, amargado, inestable, descontento y buscando en una y otra circunstancia externa, en papel sanitario, tu seguridad, tu estabilidad, tu paz, tu felicidad. Tu destino es la amargura y la frustración. Por eso somos llamados a tener la posición adecuada, el amor adecuado, el gozo adecuado, la gentileza adecuada, la seguridad adecuada y el conocimiento adecuado. El Dios de paz
estará con nosotros. El Señor nos está armando, nos está preparando, hermano, nos está adiestrando para vivir vidas íntegras, buenas vidas, para resolver los problemas, encararlos y tener victoria. No podemos vivir en esta vida sino solamente cobrando victoria sobre nuestros problemas. No se puede vivir de otra forma. No se puede vivir permanentemente en la amargura y la frustración. Solamente si tienes victoria sobre el problema, puedes vivir la verdadera vida. Y recuerda, no significa resolverlos todos, significa depender de Dios, estar firmes, amar correctamente, gozarte permanentemente, ser gentil todo el tiempo de tu vida, tener la seguridad en Cristo permanente y el conocimiento correcto todo el tiempo en Cristo Jesús. Así somos llamados a vivir los hijos de Dios. ¿Cómo estamos viviendo? Tenemos que vivir así. El Espíritu de Dios está en nosotros. Dios no es nuestro deudor. Tenemos la Biblia, la iluminación de Dios a través de su Espíritu Santo, la fortaleza que proviene de Él, porque Él da esfuerzo alcanzado al que no tiene más fuerzas, al que no tiene ningunas, y le hace remontar las tormentas de la vida como las águilas. Inclinemos nuestro rostro un momento, hermanos. Bendito Dios, bendito Señor. ¿Cuándo terminaremos de darte gracias? Jamás. ¿Y cuándo nos cansaremos de darte gracias? Jamás. El día que nos cansemos de ser bendecidos por ti. Pero eso sería absurdo. Solo podemos decirte gracias, gracias por el precioso consejo de tu palabra, porque tú lo sabes todo y tú lo llenas todo. Tú lo sabes todo, Señor, y tú lo llenas todo. Conoces nuestra humanidad limitada, falible, caída. Conoces, mi Dios, nuestro corazón que se inclina a la terquedad y a la obstinación. Y por lo mismo, hiciste todo lo necesario para cambiar y transformar nuestra naturaleza. En Cristo Jesús está el cambio a un estilo de vida superior, espiritual. Un estilo de vida que disipe la oscuridad de la mayor parte de las personas en el mundo que caminan sin fe, sin esperanza, consumidos por la angustia, la desesperación, el dolor, la amargura, la tragedia, la tristeza, engañados por la fama, por el dinero, por la falsa seguridad y certidumbre de los bienes materiales. Gente que camina y cae al infierno día tras día y que necesita la luz de vidas íntegras, de vidas dignas, que saben resolver problemas y encararlos con victoria, sin importar su profundidad. Gente que refleje tu luz a través de la paz, que el mundo no entiende porque sobrepasa su inteligencia, pero que nosotros vivimos y abrazamos, sobre todo en medio de la adversidad. La paz de aquel
cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Eres un Dios invencible, Señor. Nuestra seguridad está en ti, nunca fuera de ti. En ti tenemos la posición firme para nuestras vidas. En ti tenemos, mi Dios, el amor correcto para manifestarte a ti, reconciliar, restaurar los portillos quebrantados, para cohesionar las murallas fragmentadas, para salir en la brecha y restaurar y resanar el muro de resguardo de nuestras vidas. El amor, Señor, que reconcilia, el amor que se sacrifica y vive por siempre. En ti tenemos el gozo permanente, porque tú no cambias y tú eres la fuente de nuestro gozo. Señor, en ti nuestro gozo no es intermitente y es independiente de todo lo que nos rodea. Señor, en ti tenemos la seguridad, en ti tenemos la gentileza y el conocimiento que muestren al mundo que tú eres Dios y nosotros, tus hijos y tus siervos, porque eres nuestro Redentor y nuestro Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, amén y amén.